Van a copiar ahí en su cuaderno, entonces fecha de hoy, 28 de abril, UTP 12, desempeño 2, tema nomenclatura de cicloalcanos. Entonces, la última clase trabajamos la nomenclatura de alcanos y hoy vamos a trabajar con la nomenclatura de cicloalcanos. Si ustedes recuerdan, vimos la clasificación de los hidrocarburos y entonces veíamos que pueden estar en cadenas lineales o en forma de ciclo. En este caso, vamos a ver los cicloalcanos que son alcanos, pero que los extremos de su cadena están unidos. Entonces, antes de empezar voy a hacer una socialización de la actividad que les dejé la clase anterior. Básicamente ustedes tenían que nombrar y luego en el segundo punto hacer las estructuras. Entonces, en el primer punto, ustedes debían elegir la cadena principal. La cadena principal podía ser esta, que es de 1, 2, 3, 4 y 5, o podía ser esta, 1, 2, 3, 4, 5, que era, creo que eso fue una de las preguntas que me hizo Sofía y Karen, de, bueno, ¿cuál puedo elegir? Si esta o esta sí me da lo mismo, porque tengo una ramificación en el carbono 2 para este caso, pero si elegía esta, también tenía una ramificación en el carbono 2. Entonces ahí yo les decía, bueno, pueden elegir cualquiera porque pues de las dos maneras les va a quedar el mismo nombre, ¿cierto? Entonces en este caso, en el primero, este sería 2-metil, porque en el carbono 2 sale una ramificación y esa ramificación tiene un átomo de carbono. El prefijo para un átomo de carbono es met y como es ramificación termina en il. Entonces este se llama 2-metil. La cadena principal es de 1, 2, 3, 4, 5. El prefijo para 5 es pent. Y como son enlaces sencillos carbono e hidrógeno, pues la terminación va a ser ano. ¿Listo? 2-metilpentano. Para el caso B, entonces sucedía lo mismo. Podía elegir esta cadena principal o podía elegir también esta cadena. Entonces 1, 2, 3, 4. Igual en el carbono 2 seguía teniendo una y dos sustituciones. Entonces esa se llamaría, esto fue algo que yo les corregí a varios, y es que si en el carbono 2 tengo dos sustituyentes iguales, debo poner dos veces el localizador. Entonces, por ejemplo, 2,2, recuerden que los localizadores se separan por medio de comas. Entonces, 2,2, di, porque en este caso como son iguales, pues voy a hacer referencia de que hay dos de esos. Entonces, 2,2 di metil, porque este y este tienen solo un átomo de carbono, por eso son metiles. Y por último, la cadena principal que era de 4. 1, 2, 3, 4, que el prefijo es but y la terminación es ano. El siguiente, pues esta era la cadena principal. Recuerden que empezamos a numerar desde donde las ramificaciones tengan el menor localizador. Si yo empezaba de izquierda a derecha, pues la ramificación quedaba en el localizador 3. Pero si empiezo de derecha a izquierda, el localizador empezaba en el carbono 2. Entonces lo numero de derecha a izquierda. En el carbono 2 tengo una ramificación de un átomo de carbono, que el prefijo es met, y como es ramificación termina en il. Y en el carbono 5 tengo dos átomos de carbono que el prefijo es et, por ende será etil. Y decía la regla que yo debo nombrarlos en orden alfabético. Entonces, en este caso, tengo etil y metil. Primero iría el etil. Entonces, este se llamaría 5-etil, 2-metil, y la cadena que es de 7 átomos de carbono, el prefijo es ept. Y como son enlaces sencillos, carbono e hidrógeno, será heptano. 5-etil, 2-metil, heptano. Y el último, pues esta era mi cadena principal. Ustedes deben verificar todos los extremos, porque a veces se equivocaban y me mandaban, bueno, esta es la cadena principal, pero no. Fíjense que pueden ir de extremo a extremo buscando cuál es la más larga. Siempre la más larga va a ser la cadena principal. En este caso, en el carbono 1, 2 y 3, tengo dos ramificaciones, un metil, otro metil, y en el carbono 5 tendría otro metil. Este, igual que en el anterior, en el B, tienen que nombrar o poner el localizador dos veces si está en el mismo carbono. Entonces este quedaría 3,3, porque en el 3 hay dos metiles, 5, y como hay tres iguales, pongo el prefijo tri, metil, como la cadena principal es de 8, pues será octano. ¿Listo?
Entonces 3,3,5 trimetiloctano. El segundo punto no lo puse porque casi todos en su mayoría lo tuvo bien. Lo único que tengo que corregirles de las estructuras es que cuando vayan a hacer las estructuras se fijen de que cada átomo de carbono cumpla la tetravalencia. Recuerden que la tetravalencia es que solo puede tener 4 enlaces. Entonces, por ejemplo, este carbono que está acá, entonces tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, muchos me ponían CH o CH2. Entonces ahí ya me está incrementando la cantidad de enlaces y pues estaría erróneo. Por eso yo les corregía varios y era, siempre verifiquen que el átomo o los átomos de carbono cumplan la tetravalencia. No sé si tengan alguna pregunta de la actividad. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de los cicloalcanos. ¿Qué son los cicloalcanos? Pues son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos. Tienen 2 hidrógenos menos que el alcano del que derivan. Entonces yo acá les pongo la fórmula general de los alcanos. Entonces fíjense que la fórmula era CnH2n más 2. Según esto, este 2 ya no estaría en la fórmula general de los cicloalcanos. La fórmula general de los cicloalcanos será entonces CnH2n. Entonces si yo quiero ver o saber el cicloalcano, perdón, que tiene 3 átomos de carbono, eso me daría que la fórmula molecular sería C3H 2 por 3, 6. Entonces C3H6. Diferente de si yo hablara de un alcano lineal. Entonces sería C3H 2 por 3, 6 más 2, 8. C3H8. Entonces fíjense que siempre los cicloalcanos van a tener 2 hidrógenos menos en su cadena. ¿Por qué sucede esto? Porque pues al cerrar los extremos, pues ya no voy a tener esos 2 hidrógenos, sino que se va a formar el enlace. ¿Cómo se van a nombrar esos cicloalcanos? Vamos a nombrar los cicloalcanos que son sin ramificaciones. Entonces se nombra con el prefijo ciclo, luego con el nombre del alcano. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, fíjense que como los extremos están cerrados, hablo de ciclo. Tiene 3 carbonos, que el prefijo es prop, o sea que este alcano sería propano, pero como tiene los extremos unidos, debo ponerle el prefijo ciclo. Entonces este será ciclo propano. Lo mismo pasa acá, entonces extremos cerrados, tiene 4 átomos de carbono, pongo primero la palabra ciclo, como es de 4 el prefijo es but, como es alcano, enlace sencillo, carbono-hidrógeno, termina en ano. Entonces ciclobutano, tengo el ciclo pentano y el ciclo hexano. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Yo no entendí bien la de que los alcanos tienen los extremos de las cadenas unidas. Sí, entonces digamos, esto, si tú lo hicieras lineal, te quedaría, sí, perdón con mi pulso, pero entiendan que estoy con... Ay. Ahora no pude. Entonces, si esto fuera lineal, pues tendría los 3 carbonos normal. Hagámoslo en texto. CH3, CH2, CH3. Esto es lineal. Las cadenas no están unidas. En cambio, fíjate que si yo llegara a hacer la unión entre este carbono y este carbono, me quedaría ciclo. Pero cuando hago ese enlace, pues por eso quito un hidrógeno de acá y un hidrógeno de acá. Entonces, por eso hablo de que se unen o los extremos, en este caso este y este, van a estar unidos. Profe, o sea que la única pues, diferencia de eso es que solo tiene ciclo y ya. Sí, para este caso sí. Los ¿Quiere ciclos, decir que nunca vamos a encontrar CH3? O sea, siempre son CH2. sí, exactamente. Vale. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos. No voy a hacer como la clase anterior que les daba como una serie de pasos, sino que esto los cicloalcanos tienen reglas. Entonces la primera regla es que si solo tiene un sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal y no se hace la numeración de la cadena porque pues se obvia que ese sustituyente va a estar en el carbono 1. ¿Cómo así? Eso que les estoy diciendo. Por ejemplo, tengo este ciclo.
Entonces, fíjense que la ramificación que tiene es de 2 átomos de carbono. Entonces, lo primero que yo tengo que nombrar es la ramificación. Es de 2 átomos de carbono, se llama et, y como es ramificación, termina en il. Entonces, etil. Lo primero que pongo es etil. Luego pongo la palabra ciclo, porque fíjense que esto está, los extremos están cerrados. Y luego pongo el nombre del alcano. Entonces, 1, 2, 3, 4. El prefijo es but, y como es enlace sencillo, será butano. O sea, este se llama etil, primero la ramificación, luego la palabra ciclo, y el número de átomos del ciclo. Entonces, tiene 4, entonces butano. ¿Listo? Otro ejemplo. Tenemos Miss, este. yo tengo una pregunta. Pregunta. En los cicloalcanos no importa por dónde empiece a numerar. Para este ejemplo, entonces cuando solo tiene un sustituyente, entonces por eso yo les dije que la regla decía que no importa la numeración, porque se obvia que este etil, en este caso, como solo es una ramificación, está en el carbono 1. ¿Listo? Entonces esto puede ser 1-etil ciclobutano o puede ser etil ciclobutano. ¿Y si la ramificación está en otro punto? No sé, en el 3. Pero por eso, entonces digamos, si acá esta no estuviera acá, si no estuviera acá, pues yo no empiezo a numerar desde acá, sino empiezo a numerar desde donde sale la ramificación. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, eso solo cuando tenemos una ramificación. Vamos a ver este otro ejemplo. En este caso, fíjense que esta ramificación es una de las que yo les puse en la tabla que tienen un nombre ya específico. ¿Alguno se acuerda cómo se llama esta ramificación? Tiene 1, 2, 3, pero la conexión lo hace desde el carbono 2. Entonces, cuando tenemos eso, la tabla que yo les dije que tenían que también tenerla en ficha bibliográfica, me indica que esta ramificación que sale desde del carbono, o sea, son 3 carbonos, pero de la mitad sale la línea, el enlace, a eso se le llama isopropilo. Entonces yo tendría que nombrar primero isopropilo, luego la palabra ciclo y la cantidad de átomos de carbono, que en este caso son 6, que serían hexa, y como son enlaces sencillos, ano. Entonces este se llamaría isopropil ciclo hexano o 1-isopropil ciclo hexano. ¿Es claro para todos? Parece Sí, que profe. van a hacer Profe, Dime. sinceramente no entendí bien por qué es isopropilo. Acuérdate que en el video anterior yo les puse en las últimas diapositivas que hay unas ramificaciones que ya tienen unos nombres establecidos, ¿sí? Y que yo les pedí Sí, el favor que los copiaran en una ficha bibliográfica. sí, Entonces, señora, pero no ya, entiendo. este es Ah, 1, 2, 3. Tiene 3 átomos de carbono. sí, Si señora. estuviera la unión desde el carbono 1, pues sería propil. Pero fíjate que la unión está en el carbono 2. Entonces, cuando la unión sale del carbono 2, a eso se le llama isopropilo o isopropilo. Mm, ok, vale, profe. Gracias. Entonces, diferente si, por ejemplo, yo no tuviera, o sea, esta hacia arriba si no tuviera esta así. Olviden este, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3. Ahí ya no sería iso, sino sería propil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo lo identifico? Porque sale el enlace desde el carbono de la mitad. Van a hacer ustedes este ejercicio. ¿Alguien me quiere ayudar a nombrarlo? ¿Cómo se nombraría ese? Yo, Yo profe, tengo que eso no es un metil. O sea, pues ¿qué su haría? ramificación no es un metil. ¿Qué? Listo. Juan Andrés, te escuchamos. Bueno, entonces, como solo tiene pues un carbono pues en la ramificación sería pues un metil. Y como tiene 5, entonces sería metil ciclohexano. Pentano. Tiene 5, Eso, entonces tú vas a la tabla y 5 es penta. sí, Entonces, sí, sí. exacto, quedaría de esa manera. Metil, ciclo, pentano. ¿De la primera regla tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces continuemos. Regla 2.
Si el ciclo alcano tiene dos sustituyentes, se van a nombrar por orden alfabético como lo hacíamos en los alcanos. ¿Y desde dónde empieza a numerar el ciclo? Pues desde el sustituyente que tenga el menor orden alfabético. Ya les voy a explicar. Por ejemplo, tengo este ciclo con dos ramificaciones. Esta ramificación que es de 2 átomos de carbono, que sería etil, y esta que es de un átomo de carbono, que sería o sea, metil. ¿Cómo hago para saber desde dónde empiezo a numerar? Desde la menor, desde el orden alfabético. Entonces, met y et, empiezo primero con et. Entonces, desde ahí voy a empezar a numerar. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, lo hago como lo hacíamos con los alcanos. Entonces, 1 etil. Profe, pero una pregunta. Señor. ¿Por qué no se puede coger, o sea, en vez de el 1, 2 y 3 en ese orden, hacia el otro lado? Porque lo hacemos según el orden alfabético. Entonces, si yo empezaba desde acá, el número 1 va a quedar con la letra M de metil. Entonces no me sirve. Por eso acá les digo, siempre lo van a numerar en orden alfabético. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias. Entonces, por eso empiezo desde acá. 1, 2 y 3. Entonces me quedaría 1 etil, 3 metil, en el carbono 3 tengo un metil, ciclo y pentano porque es de 5 átomos de carbono. ¿Listo? Por ejemplo, este. Miren que yo les estaba mostrando acá la fórmula esqueletal, pero también puede estar los ciclos en fórmula desarrollada. Entonces, por ejemplo, este tiene esta ramificación, que es un etil, esta otra ramificación en el mismo carbono, que es un metil, y esta, que es otro metil. ¿Desde dónde empieza a numerar la cadena? Pues por orden alfabético. Entonces, en este caso, como tengo un etil, desde ahí empezaría a numerar. Entonces, la cadena me quedaría 1, 2 y 3. ¿Listo? Si yo hiciera por el otro lado 1, 2, 3 y 4, pues me da un localizador mayor. Siempre vamos a cumplir las mismas reglas. Entonces, 1, 2 y 3, 1 por el etil, orden alfabético, y 3 por el localizador. ¿Listo? ¿Cómo se nombraría? Entonces, se nombraría de la siguiente manera. 1, en el carbono 1 tengo un etil, en el carbono 1 tengo pues un metil, igual en el carbono 3. Entonces, 1,3, como es el mismo, pongo el prefijo di, el nombre del radical, de la ramificación que sería metil, la palabra ciclo porque están los extremos unidos, el número de la cadena principal, entonces 1, 2, 3, 4, 5, que es pent, y como es un alcano, pues pentano. 1 etil, 1,3 dimetil ciclopentano. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de la regla 2? ¿No? Entonces ustedes van a hacer este ejercicio. Ahora yo les doy el nombre y ustedes hacen la estructura ahí en su cuaderno. Recuerden que yo les explicaba en la clase anterior que empezamos a hacer la estructura de derecha a izquierda. Entonces primero dibujan el ciclo hexano, luego el etil en el carbono 1, el metil en el carbono 2 y el propil en el carbono 4. No sé si alguno me quiere ayudar a hacerlo acá, haciendo anotación. ¿Ninguno me quiere ayudar? Pues yo lo estoy haciendo en el cuerno, pero no, yo no sé cómo hacen de coger el lapicito. Todos lo saben hacer, pero yo. En la parte de abajo, ¿estás en el computador? Sí, señora. En la parte de abajo hay como unos botoncitos. Y hay No. ¿no? No, Y hay una opción como de un no sé. lápiz que dice anotar. No, no me da la opción. ¿Alguien ya está anotando quién es? Bueno, ya. No, si no van a hacer el ejercicio, no anoten, por favor. ¿Ya lo terminaron? ¿Quién lo está haciendo? Ojo porque es de 6 y ese es de 1, 2, 3, 4, 5. Profe, pero tengo una pregunta. Profe, tengo una pregunta. Espera, escuchamos primero a Sofía y luego te escuchamos, Sofía.
ahí como lo estamos haciendo como a ciegas, por decirlo así, ese primer etil lo podemos ubicar en cualquiera de los 6 carbonos. O sea, no hay Exacto. como... No, Ah, ok. ustedes eligen el carbono en el que va a estar el carbono 1. Ah, esa era mi misma pregunta. Listo, hexano, ciclohexano, 4, 1 etil, 2 metil. Ojo porque el metil es de 1, caería solo una línea. ¿Quién lo está haciendo? Yo, profe. Entonces, corrige acá porque acá va 2 metil, o sea, solo una línea. Ah, sí, porque no es dimetil. Eso. Y en el Ay, 4, un propil. 1, 2, 3, 4. El propil, ¿cómo era? Así era, ¿no? No, ese es isopropil. El propil usted dijo que era así, ¿no? No, ese es Eh, isopropil. espere. El- Así. Bien. ¿No? Ajá, muy bien, Juan Andrés. Así les debía quedar. Yo hice otro. Entonces, lo que preguntaba Sofía, no importa donde yo lo ponga. Entonces, por ejemplo, yo lo puse acá. En mi caso, yo lo puse el etil, lo puse acá en este carbono, en el 2 el metil, en el 4 el propil. ¿Sí? Entonces, no interesa el orden, lo ideal es que pues se entienda que en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces, por Tengo eso, una pregunta. pregunta. Digamos, en la estructura siempre tienen que finalizar con C3H o CH3. ¿Cómo así? O sea, digamos, si estoy viendo el ejemplo B, ¿no? Y donde están los circulitos verdes, tú pones, siempre finaliza con CH3 o C3H. Siempre va a Sí, porque finalizar. tiene que cumplir la Tetravalencia. tetravalencia, ¿no? Sí, muy bien, Ajá. Juan Andrés. Esa es la respuesta. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta de acá, de la regla 2? ¿No? Entonces vamos a la regla 3. Resulta que los cicloalcanos a veces no van a ser la cadena principal, sino que van a ser sustituyentes o ramificaciones. ¿Cómo sé eso? Cuando el ciclo tiene menor cantidad de átomos de carbono que otra cadena. Entonces, por ejemplo, miren esta estructura. Arriba hay 8 átomos de carbono y el ciclo es de 3. Entonces, la cadena principal sería la más larga, o sea, la de 8. ¿Listo? Entonces, acá ya no lo voy a nombrar como cadena principal, sino como sustituyente. ¿Cómo se nombra como sustituyente? Igual que los demás sustituyentes, solo que cambiamos la terminación ano por la terminación il. Entonces, como es sustituyente, tiene 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Como sustituyente se nombra ciclopropil. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nombro esta cadena? Igual que lo hicimos en la clase anterior. Número de izquierda a derecha, porque en el localizador 2 está la primera ramificación. Entonces, esto me quedaría de la siguiente forma. Identifico los sustituyentes, ciclopropil y metil, y número. Entonces, 3 ciclopropil, 2 metil, y la cadena principal que es de 8, que sería octano. Entonces, fíjense que acá yo no lo nombro como cadena principal, sino como sustituyente. Ya les expliqué que cómo sé eso cuando la cadena es más larga que la cadena del ciclo. ¿Listo? Por ejemplo, acá, el ciclo es de 1, 2, 3, 4, 5, pero tengo una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la cadena principal sería esta, que ya la numeré. Entonces, donde los sustituyentes sería, en el carbono 1 tengo un sustituyente que lo nombraría como es de 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5, como ciclopentil, y en el carbono 3 tendría otra ramificación que la nombraría como metil. Entonces, ese sería 1 ciclopentil, 3 metil, y la cadena principal que es de 6, entonces hexano. Miss, tengo una pregunta. ¿Te escucho? Sin importar en qué localizador está el cicloalcano, siempre se va a poner
primero el ese, o sea, cuando uno lo va a nombrar se pone primeras. Sí, Ok, gracias. listo. Ejercicio. Van a nombrar esta cadena. ¿Alguien me quiere ayudar? Ah, bueno, acá fíjense que tengo 3 sustituyentes, todos empiezan con ciclo, entonces como es en orden alfabético que yo nombro los sustituyentes, entonces voy a tener en cuenta la palabra que va después de ciclo, entonces ciclometil, cicloetil, ciclopropil, ciclobutil, para nombrarlo en orden alfabético. ¿Alguien ya lo tiene? Para que lo comentemos acá entre todos. Yo creo, profe, pues no sé. Iván, Pues sería, no, pues es que, empecemos breve, con lo primero. ¿De dónde empiezo a numerar la cadena? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? de, De derecha a izquierda. derecha a izquierda, sí. Muy bien, ¿por qué? Porque de izquierda a derecha tengo en el carbono 2 y también en el carbono 2, pero tengo que mirar la siguiente ramificación. En este caso estaría 3 y 4 en la posición 4, pero si empiezo desde acá estaría en la posición 2, 3, 4 y 5. Entonces por eso empiezo a numerar de derecha a izquierda. Después de que numeramos, identifico los sustituyentes. Tengo este y este, que todos son ciclos. Pues es que el que está sería 4 ciclobutil, Bien, después sería pues rayita, pero es que no sé, creo que sería 6 ciclopentil 7. y 2, bueno, 7 ciclopropil y, no, Ciclo. ciclopentil y Ujú. después sería 2 ciclopropil. ¿Y qué le falta? Pues El total 2, 3, octano. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Octa. Sería octano. O sea, todo lo que dije es con octano. Muy bien, así les quedaría la cadena. 4 ciclobutil, acuérdense que es lo que les acabo de explicar, entonces todos empiezan con la palabra ciclo, entonces tengo en cuenta la letra que va después del ciclo para numerar en orden alfabético. Entonces 4 ciclobutil, 7 ciclopentil, 2 ciclopropil y la cadena que es de 8, entonces octano. Profe, ¿y cuántas reglas son? No, ya terminamos. Menos mal. ¿Entendieron? Sí, Esto, sí, señora. Sí, esto, sí, señora. esto está en Fidias, pero pues es que con el otro grupo no me alcanzó el tiempo, pero con ustedes todavía me queda tiempo. Entonces, van a copiar estos 4 ejercicios y los vamos a resolver. ¿Es lo mismo que mandaste a Classroom? Sí, que con el otro Ok. grupo no alcancé a terminar la reunión. Entonces, con ustedes sí, yo creo que lo alcanzo a hacer y solo les quedaría de actividad el quiz. ¿Listo? Entonces, copien ahí los ejercicios y ya digo quién me va a ayudar a resolverlos. O sea Entonces, que, profe, o sea que hay quiz o qué? Es que no sí, entendí bien. esta es una actividad que vamos a hacer acá entre todas. Yo se las puse por Google Classroom porque es que con el otro grupo no alcancé, entonces lo dejé como actividad. Pero si lo hacemos acá, pues ya solo les quedaría a ustedes el quiz, que ya les mandé el link también por Google Classroom. Listo, profe. ¿Listo? Me va a ayudar Miguel Rosso con el número, con el ejercicio A. ¿Miguel está por ahí presente o no? Sí, profe, aquí estoy. Entonces, Entonces, primero que todo, pues se tiene que tener en cuenta que tiene una cadena de 3. ujú, Entonces sería, perdón un segundo, ya, sería ciclopentano, no, acuérdate que primero nombras la ramificación.
Entonces sería propil ciclopentano. ¿De cuánto es el ciclo? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, perdón, ciclo octano. Listo. Muy bien. El primero es propil ciclooctano. ¿Quién me ayuda a dibujar el B? O Una el- pregunta, profe. Pregunta. En este caso, como pues no los tenemos enumerados, no se ponen como un localizador ni nada. No, acuérdate que como solo tiene un sustituyente, yo puedo obviar el número 1. Entonces puedo decir 1 propil ciclooctano, porque ya se entiende que la ramificación está en el carbono 1, al solo tener un Ah, sustituyente. O puedo ok, nombrarlo gracias. de esta forma, como lo escribió, como lo dijo Miguel, o puedes poner el localizador que sería 1. Juliana, ayúdame con el B, por favor. En el B es hacer la estructura, ¿no? Yo quiero el C, profe. Voy. ¿Juliana está? Profe, yo No puedo ir está. haciendo el D. Háganlo en su cuaderno y ya les dejo acá participar en el tablero. En el tablero, en el tablero virtual. Juliana, ¿me ayudas con el B, por favor? ¿Qué se anota? O sea, es que no sé en dónde sale el lapicito. ¿Estás en el computador? Sí, sí, señora. En la parte de abajo te sale como unas funciones y ahí sale un lápiz donde dice anotar. ¿Lo ves? Dice grabar, reacciones, compartir pantalla, chatear y participantes. Otra vez. Ah, ¿no hay 3 punticos? Mm, no. Rayos. ¿Alguno que pueda explicarle a Juliana? A ver, es que yo tengo otra, me salen otros botones, otras opciones. ¿Está, qué pues, en el celular o qué? No, en el computador. Ah, entonces no. Creo que en la parte de arriba aparece como un menú que dice ver opciones y ahí dice anotar. ¿Pudiste, Juliana? Mientras, Juan Andrés, vas nombrando el C. Sí, profe. Eso es isopropil ciclohexano. Bien. Porque acuérdense que el isopropil es donde sale el enlace en el carbono de la mitad, ¿cierto? Entonces este sería isopropil, ciclo, y como es de 6, Hexano, hexano. sí. Necesito que alguno me ayude con la estructura de estos dos. Alguien que tenga activada la función de anotar. Profe, ¿puedo intentar hacer el B? Dale, Sofía. Robles, ¿cómo se llama ese? ¿Ciclopropil qué? Isopropil ciclohexano. Sofía, dale. Y si hay otra persona que también tenga la opción de anotar para que haga el D. Yo hago el de mis. Listo. Pues, Sofía, profe, me apareció el menú, pero no me deja escribir. no sé.
Alguien estaba escribiendo quién es. Bueno, aparte de Franci que está haciendo el D. Yo, profe. ¿Quién? Juliana. Ah, bueno, Juliana ya pudo Ay, hacer el. pero ¿quién lo está anotando? No, ¿quién está haciendo el B? Ese sí no soy yo. Ah, ya, dale, Juliana. Ese. Ah, no, pero primero se dibuja. Acuérdense que cuando hacemos la estructura empezamos de derecha a izquierda. Bueno, apúrense porque nos queda un minuto. Mientras les voy explicando. Como ya hicimos la actividad, ustedes pues no van a hacer esto en Google Classroom, sino que van a hacer el punto 2, que es hacer el quiz. Yo les mandé un link, ustedes tienen que conectarse unirse con su cuenta de Gmail. Porfa, asegúrense que esa cuenta tenga su nombre completo y real, no el nickname. Y empiezan a hacer el quiz. Tiene 10 preguntas, ustedes pueden, pues, ahí les dan poderes y todo para que si se equivocan, pues los aprovechen. ¿Listo? Son 10 preguntas de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué pasó con Franci que no se borró? Como ya se va a acabar el tiempo, entonces, pues, si terminan entonces este ejercicio.